decía un poco que bueno, que es un día especial, 28 de abril, y que bueno, aquí estamos para recordar a todas las personas que han muerto a lo largo de este último año y los de atrás, y de alguna manera especial estamos en la rotonda esta porque solicitamos al Ayuntamiento de Iruña para colocar aquí un monolito que reconozca y recuerde a todas las víctimas y especialmente a los muertos y muertas de aquí, de Iruña y Iñarriu. En Navarra, año pasado, 14 familias han visto truncadas sus vidas y en lo que llevamos de 2011, 4. Según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, por cada muerto en accidente laboral se producen 28 por enfermedades profesionales. Extrapolándolo a Navarra, resulta que murieron más de 400 trabajadores/trabajadoras en el 2010. Honengatik guztiagatik, hildako langileen senideek eta lagunek osatzen ditugun langile oroitarria eta apirilaren 28 herri ekimena plataformek pauso bat harago ematea erabaki dugu. Langilearen eta bereziki beharrean hildakoen errekonozimendua eta gaitz honen kontzientziazioa sustatzeko erabakia hartu dugu. Horretarako, Atarrabian plaza bat eskaintzea eta oroitarri bat jartzea dagoeneko onetsita eta inauguratuta, eta Arrotxapean oroitarri bat jartzea oso horietarako batzuk dira. El Ayuntamiento de Iruña ni siquiera está dignado a contestar. La señora Barcina y UPN no tienen corazón, ni les importa la explotación y el sufrimiento de la clase trabajadora. Ellas defienden el régimen y a quienes les dirigen, constructoras, grandes empresarios y empresarias, banqueros. Les otorgan medallas, les dan millones, les quitan impuestos, les protegen, les encubren. Para la mayoría popular y clase trabajadora, miseria, precariedad, paro, recortes de derechos, mala calidad de vida, enfermedades y muerte. ¿Cuántos grandes empresarios y banqueros mueren trabajando? ¿Por qué silencian las instituciones los datos de las personas muertas por el trabajo? Da escalofríos mirar las estadísticas. ¿Es esto violencia consentida? ¿No hay responsables de que esta lacra esté matando trabajadores y destrozando familias? Hoy, 28 de abril, decimos bien alto, basta ya. No queremos en el olvido a nuestros seres queridos y marcaremos con el dedo a los responsables y a quienes mantienen su régimen capitalista y destructor, por dignidad y justicia. Seguiremos insistiendo en la colocación del monolito en esta rotonda de Arrotxapea y trabajando para dignificar al conjunto de la clase trabajadora. Arrotxapeako errotonda honetan oroitarria jartzea aldarrikatzen jarraituko dugu, baita langileariaren duintasuna hauspotzeko lanean jarraituko. Aldaketak datoz munduran, norten herria